en adelante. El tema de hoy es los invitados a la cena del reino, y vamos a ocupar dos historias que el Señor Jesucristo narró, una en el Evangelio de Lucas y la otra en el Evangelio de Mateo, para poder aplicarla en nuestras vidas. Pero vamos a ir delante de nuestro Dios en oración para pedirle que Él hable a nuestros corazones y que Él use mi vida para poder exponer la palabra. Oramos. Padre Celestial, gracias. Gracias por la vida, por el aliento, por las fuerzas, por la libertad que tenemos en ti, Señor. Gracias por tu obra a favor nuestro, por tu paciencia, por tu fidelidad, por tu bondad manifestada de tantas maneras. Y gracias, Señor, que podemos detenernos con quietud, con esta paz, para meditar en tu palabra, sabiendo, Señor, que podemos depender de ti, pedirte a ti la sabiduría, pedirte a ti la guianza, pedirte, Señor, que por tu Espíritu Santo nos des entendimiento y apliques tu palabra en nuestros corazones. Te pido, Señor, tu ayuda para poder hablar palabras de vida, palabras que edifiquen. Te pido, Señor, tu ayuda en la vida de cada uno de mis hermanos y sobre la vida de cada uno de tus hijos, cada uno de aquellos que escucha esta palabra, pueda ser amonestado, pueda ser edificado, pueda ser exhortado y pueda, Señor, enfocarse correctamente para poder hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos la gracia, Señor. Amén. Lucas capítulo 14, verso 15, el tema: los invitados a la cena del reino. Y vamos a ocupar dos parábolas que el Señor Jesús mencionó, que contienen principios importantes relacionados con nuestra condición como creyentes, como iglesia. Dice el verso 15: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: vengan, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yutas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Cuando nosotros encontramos en la Biblia que repetidas veces el Señor Jesucristo utilizó parábolas, nosotros tenemos que saber que había un propósito de parte del Señor de usar las parábolas, y uno de ellos era el que la gente que oía no entendiera, a menos que realmente tuviera un interés y hubiera una búsqueda para poder comprender qué es lo que las palabras del Señor significaban. Y el Señor hablaba en parábolas muy a menudo. La parábola es una historia ficticia, no es real, pero es una historia que tiene que ver con la vida normal, con la vida cotidiana, con las actividades comunes a los seres humanos, con historias, con familia, con eventos, con negocios. Y es utilizada para poder poner en realce principios que de lo natural se pueden aplicar hacia el mundo espiritual. Y aquí encontramos entonces una historia relacionada con un grupo de personas invitadas a una cena. Y es que cuando hablamos de ser invitados a una fiesta, a una reunión,
No solamente es importante considerar el esfuerzo que la persona que invita hace para poder preparar comida, tener un lugar, reservar un lugar para las personas invitadas, sino que es de tomar en cuenta el cariño o el aprecio que causa que se inviten a esas personas. Por eso es que es importante que usted considere, cuando le invitan a algo, que usted se considere privilegiado, que usted se considere una persona afortunada de que hay personas que quieren mostrarle el cariño, quieren mostrarle su afecto, lo toman en cuenta. A veces, incluso existiendo ese cariño, hay ciertas limitaciones, como por ejemplo cuando hay bodas, que hay conflicto cuando se casa la gente, porque quieren invitar a medio mundo, pues no alcanza el dinero para poder invitar a todos. Entonces muchas veces es bien difícil invitar a una fiesta, ya sea de cumpleaños o de boda o de lo que sea, invitar a todos aquellos a los que se les tiene cariño, y entonces se hace una selección y se va reduciendo el grupo hacia aquellos que son más cercanos, hacia aquellos que han mostrado una fidelidad o hay una amistad mucho más fuerte. Y en ese sentido todos tenemos que considerarnos dichosos, importantes, cuando somos invitados a una celebración de cualquier tipo. Y aquí el Señor está utilizando esa condición de invitar a alguien a comer como algo sumamente importante, y de lo cual también tenemos que aprender a lo natural, que valdría la pena que si a usted lo invitan como una muestra de gratitud y como una forma de corresponder al cariño que le están mostrando, usted procure aceptar esa invitación, porque si a usted lo invitan es porque le tienen afecto. Entonces la forma correcta de corresponder a ese afecto es aceptar la invitación. Cuando usted la rechaza y la pospone y la pospone y la sigue rechazando, significa que a usted eso no le importa y no valora el tiempo de comunión con las personas. De hecho, en la cultura judía, hablar de una cena es hablar del mejor tiempo, porque en la cena ya se acabaron las actividades, a la hora de la cena ya no hay compromiso como para que alguien diga tengo que irme, tengo trabajo que hacer, sino que en la cena hay libertad para poder detenerse. Es por eso que el Señor Jesús dice de que si alguien abre la puerta, donde Él está tocando, Apocalipsis 3:20, si alguien abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús está hablando de comunión. La cena nos habla de tiempo de compartir, nos habla de amistad, nos habla de cariño, nos habla de afecto, nos habla de relaciones, y eso es muy importante en el reino, entre nosotros como personas, y es muchísimo más importante en nuestra relación con Dios. Así que comencemos a extraer los puntos principales de esta parábola. El número 1 es el privilegio de ser invitado para poder comer en el reino. Jesús dijo en Lucas 22:15, el día que Él cenó la última cena, el día que se estableció la Santa Cena, Él le dijo a los apóstoles: ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca? Porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Amén. Entonces la palabra de Dios nos habla acerca de bodas, la boda del Cordero. La palabra de Dios nos habla acerca de la cena, de las bodas del Cordero. Y nosotros solo encontramos algunas figuras que incluso dividen a la iglesia en cuanto al entendimiento de esto. Hay una corriente que sostiene que mientras en la tierra hay 7 años de tribulación, la iglesia estará en el cielo 7 años de boda. No hay bases en la Biblia para eso, pero esa es una corriente de enseñanza. Otra corriente sostiene que la iglesia es la novia y es la esposa, y eso se repite muchísimo, aunque en la Biblia dice que la ciudad es la esposa. Entonces la iglesia está dividida en cuanto a ese entendimiento. Pero no es el punto en esta ocasión aclarar esos conceptos, sino más bien enfocarnos en el hecho de la comunión y en el hecho de la invitación de Dios hacia los seres humanos y hacia la necesidad nuestra de responder correctamente ante esa invitación. Entonces, así como en lo natural, si a usted lo invitan a algo, yo quiero decirle, valore esa invitación, agradezca esa invitación, corresponda
ante ese cariño, ante esa muestra de afecto que le hagan, corresponda de la manera correcta. Si no puede, pues excúsese, pospóngalo, pero asegúrese de hacerlo, porque eso es parte de corresponder de la manera correcta al amor que se le quiere mostrar o al cariño que se le quiere mostrar. Si esto lo aplicamos en el plano espiritual, pues es muchísimo más relevante, porque es Dios que nos invita. ¿Y sabe qué? Hay un montón de personas que han menospreciado la invitación de Dios. Hay un montón de personas que menosprecian el estar aquí. Hay un montón de personas que menosprecian la comunión con Dios y esperan ser salvos y esperan que Dios se los lleve a su gloria. Eso sería igual que un novio o una pareja en la cual uno de los dos no le interesa la comunión, no le interesa pasar tiempo con el otro, pero espera que algún día se van a casar. Y no hay comunión, no hay comunicación, no hay relación, no hay interés. ¿Cómo la iglesia, cómo los creyentes pueden esperar que en el momento de la muerte el Señor envíe ángeles para que los guíen en el camino hacia su presencia, o se los lleve a su presencia, si mientras están aquí no buscan su presencia? Entonces es triste, pero es la verdad. Existen muchos creyentes que, así como muestran su ingratitud en las relaciones terrenales o humanas, muestran su ingratitud en su relación con Dios, muestran su indiferencia. Y eso es lo que el Señor Jesús está tratando de mostrar a través de esta parábola. El punto número 2 que podemos extraer es que tenemos que separar la invitación a la cena del anuncio de la cena. Vean el verso 16. El verso 16 dice que un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. O sea, eso significa que se le mandó la invitación a muchas personas, se les dijo el lugar, se les dijo la hora y se les dijo que estaban invitados. Había una reservación para ellos. Convidó a muchos. O sea, hay una invitación general. Pero vean la diferencia luego en el verso 17. A la hora de la cena envió a su siervo. O sea, una cosa es la invitación general y otra cosa es el anuncio de la cena. ¿Por qué es importante esto? Porque hay un lapso de tiempo que nos habla de la preparación, y la iglesia tiene tiempo para prepararse. La iglesia ha tenido tiempo para prepararse, Así como las vírgenes sensatas y las insensatas tuvieron tiempo para prepararse para el encuentro con el esposo y entrar en la celebración de las bodas. Pero al igual que en esa parábola, hay un grupo de creyentes que se ha tomado el tiempo para prepararse, y hay otro grupo de creyentes que no les importa prepararse. Entonces, cuando el anuncio de la cena viene, no están preparados. Dice aquí que a la hora de la cena envió a su siervo y les dijo: vengan, que ya todo está preparado. Una cosa fue la invitación y otra cosa fue el anuncio. Entonces hay que separarlo, porque la invitación es la proclamación del Evangelio. La invitación es el anuncio de que el reino se ha acercado, de que hay perdón de pecados en el nombre de Jesús. La invitación tiene que ver con el proclamar que el reino de Dios se ha acercado y que hay vida eterna y que esa vida está en el Hijo. Pero luego viene el anuncio, y el anuncio tiene que ver ya prácticamente con el establecimiento del reino, tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, tiene que ver con la consumación del hecho. Entonces, como una parábola no es realmente una historia que encuadre exactamente, sino que presenta verdades, tenemos que entender que nosotros como iglesia podemos entrar en la figura de los invitados. Y como invitados tenemos que estar preparados para cuando se nos diga: la cena está lista. Nosotros como iglesia hemos creído el Evangelio y hemos creído que el reino de Dios se ha acercado. Y hemos tenido todo este tiempo para prepararnos, hemos tenido todo este tiempo para limpiarnos, para caminar en obediencia, para caminar en fe, y tenemos que morir en fe. Para que cuando el Señor nos llame a su presencia, estemos listos para la comunión con Él. Entonces, eso es lo importante de separar la invitación del anuncio de la cena, porque esto nos habla de un tiempo de preparación, esto nos habla de un tiempo de expectativa. La iglesia
debería de vivir con la expectativa: Cristo viene. La iglesia tiene que vivir con la expectativa. Estamos aguardando la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia tiene que vivir con esa disposición de poder partir y estar con Cristo en cualquier momento. No podemos, no deberíamos descuidar nuestra comunión con Dios. No deberíamos confiarnos en cuanto al tiempo. No deberíamos descuidar nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios, sino al contrario. Como el Señor Jesús dice en el libro de Apocalipsis, Él viene pronto y su galardón consigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y Él dice que el que está limpio, que se limpie más, y que el que es justo practique todavía la justicia. Como creyentes, hermano, que se nos ha puesto por delante la gloria a la cual Dios nos ha llamado, no podemos darnos el lujo de descuidar nuestra comunión, de descuidar nuestra salvación como nos enfocamos recientemente, sino al contrario, tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que ocuparnos de nuestra vida. Tenemos que ocuparnos de limpiarnos, de perfeccionarnos, de crecer, de madurar. No tome el Evangelio a la ligera, no descuide su vida, porque hay un adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay muchos que no están vestidos de la armadura y cuando viene el día malo no pueden soportar. Hay muchos que son oidores de la palabra, pero no son hacedores, y su casa no está edificada sobre la roca, la han edificado sobre la arena. Y cuando viene la tormenta, cuando viene la tempestad, no logran resistir, porque no han cuidado su comunión con Dios. Iglesia, todavía estamos en ese tiempo de preparación. La invitación ya fue dada, solamente falta el anuncio. Ahora, en la práctica, ese anuncio pudiera llegar con la trompeta que va a sonar cuando la iglesia sea arrebatada, o podría ser aplicado de una manera individual a cada uno de nosotros si muriéramos antes de que el Señor venga. Pero usted tiene que estar preparado, no preparándose, preparado. Y eso es posible por causa de Cristo en nosotros y por causa de nuestra actitud de velar, de vigilar, de examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe y de usar los principios que compartí el domingo pasado en el mensaje. Encontramos un tercer aspecto relevante aquí y es la indiferencia de los invitados. Todos comenzaron a excusarse. Verso 18. Todos a una comenzaron a excusarse. Quiero que sepa que así como la parábola de los obreros malvados, así como la parábola de las 10 vírgenes, esta parábola tiene una orientación hacia el pueblo judío, porque ellos fallaron en su relación, en su comunión, en su temor, en su dependencia de Dios. Y el Señor en realidad lo que está aquí tratando de poner en realce es el hecho de que los que fueron invitados, cuando se les anunció la manifestación de la cena, estaban tan ocupados que no les importó el privilegio de haber sido invitados a la cena. Y entonces dice que todos comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. El otro dijo: he comprado 5 yutas de bueyes, voy a probarlas. Y el tercero dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Todos comenzaron a excusarse. Todos tenían algo en lo cual fundamentar la razón por la cual no podían asistir. Todos tenían una justificación por la cual no estaban listos. Actualmente nosotros, si lo aplicamos como iglesia, y hablo en términos generales, mundiales, universales, hay muchos creyentes que no están cuidando la salvación. Hay muchos, pero muchos creyentes que no están velando, sino que están adormecidos. Están viviendo una vida de carnalidad, una vida de materialismo, están enfocados en lo terrenal, están enfocados en lo espiritual. El problema es cuando de repente viene la tormenta, el problema es cuando de repente viene el enemigo. Y los creyentes no saben cómo hacer, no saben cómo enfrentar las circunstancias de la vida, no tienen respaldo. Hay gente que busca a Dios solamente cuando está enfermo, cuando está en la cárcel, cuando está en problema.
¿Cuánta gente evangélica hay en las cárceles? Son montones. Gente que no cuidó su comunión con Dios, no cuidó su salvación. Sí puede darse ciertos casos de injusticia terrenal, sí pueden darse ciertos casos circunstanciales donde hayan creyentes que terminan en la cárcel. Dígase un caso, mató a alguien por defensa propia y mientras averiguan está guardado. Pero ¿cuántos cristianos hay en la cárcel porque no han cuidado su comunión con Dios? Porque caminaron en la vida al margen de la ley, porque se ocuparon más de lo terrenal y hasta se dieron hasta a las tentaciones en cuanto a lo natural. Entonces, la gente puede vivir su vida enfocada en la palabra, en el reino, y teniendo las prioridades en orden, o se puede vivir a la manera propia, apoyado en la sabiduría personal y dándole importancia a lo que no tiene importancia, valorando lo que no se debe de valorar y menospreciando las cosas que sí verdaderamente importan. Y entonces cuando llegan las consecuencias de la vida, los problemas, las adversidades, no saber cómo manejarlas. Sería como aquella persona que tiene tal vez la experiencia de que lo buscan, dígase de parte de la Cruz Roja, para que haga una donación o aporte para la Cruz Roja, y dice que no puede o no quiere. Pero luego tiene una emergencia, tiene una necesidad de un accidente, y los de la Cruz Roja son que van a salir corriendo para ayudarle. Hay muchas personas que ocupan a Dios solamente en las emergencias. Hay personas que invocan a Dios, se acuerdan de Dios cuando se están muriendo. Hay gente que se acuerda de Dios solamente en medio de los problemas. Pero es necesario buscar a Dios mientras Él puede ser hallado. Servirle, adorarle y mantener nuestra comunión y nuestra gratitud con Él por lo que ya hizo, por lo que está haciendo y por lo que Él hará también por nosotros. Es un asunto de permanecer en esa comunión, pero al final es una decisión personal, una decisión que revela nuestro corazón, una decisión que revela las virtudes o la cualidad interior. En este caso, estas personas comenzaron a excusarse. Eso revela el menosprecio por la invitación en la cual habían sido tomados en cuenta. Ellos tenían otros intereses. Su actitud de dejar de un lado esa invitación revela la ingratitud que había de parte de ellos o dentro de ellos. Y es que son excusas, hermanos. Las excusas no tienen valor. Porque una excusa nada más es una forma de querer cubrir o de querer justificar un acto que a la larga realmente no tiene valor. Porque mire, ¿quién va a comprar una hacienda sin verla? Usted va a acceder a hacer un negocio. Mire, le vendo una casa en tal parte. Ay, ¿cuánto quiere? Tanto. Ah, vale, le doy tanto y no la va a mirar. Aquí está, ahorita se la coge sin verla. Y este dijo que había comprado una hacienda y que le iba a ver. El otro dice, es que acabo de comprar 5 yutas de bueyes y lo voy a ir a probar. ¿Quién va a comprar unos bueyes todos esqueléticos, todos arruinados, todos enfermos? Uno con un cacho y el otro cacho cortado, un cacho torcido para abajo y el otro apenitas el cachito, y los va a ir a probar hasta después de que los compró. Excusas. ¿Sabe? Y lo importante no es la hacienda ni los bueyes. Lo importante de la parábola es que nosotros como seres humanos estamos dados a las excusas. Es que viene tarde, hermano, por tal cosa. Mentira. Es que no puedo servir por tal cosa. Mentira. Solamente son la manera que ocupamos para poder cubrir nuestra falta de responsabilidad, nuestra falta de compromiso. No hay un cuidado de nuestra vida personal, de nuestra vida espiritual, pero tenemos excusas. No tenemos tiempo. Que yo sepa, todo ser humano tiene 24 horas al día. Cuando a mí alguien me dice eso, que yo no tengo tiempo, pastor, le digo, fíjese que también tengo las mismas horas que usted. El asunto es que organice su tiempo. Y por eso me gusta encontrar personas que hacen tiempo. Porque le digo, ¿y por qué no me hace un par de horas? Porque yo sí necesito unas cuantas horas más. Pues. Porque hay gente que dice, no, es que hay que hacer el tiempo. Entonces, si usted es de las personas que hacen el tiempo, haga bastante y nos trae un poquito porque lo vamos a ocupar. Y mientras tanto hay una generación que dice, igual que mi nieta, estoy aburrida. Uno está aburrido cuando no tiene metas, no tiene proyecciones, no tiene nada que hacer, no tiene compromisos. Entonces, si usted es un creyente aburrido, busque qué hacer. Si usted es un creyente de los que dicen que no tienen tiempo, organice su tiempo. Si usted es un creyente que anda con excusas para congregarse, para servir a Dios, para respaldar el reino, para trabajar por el reino, deje a un lado todas esas excusas,
porque como yo le he dicho a muchos, cuando me están dando sus excusas o sus argumentos, y cuando esté delante de Dios, va a tener la misma cara diciéndole a Dios que no podía, diciéndole que no tenía tiempo, diciéndole que definitivamente para ustedes era imposible. Porque hermano, delante de Dios quedamos desnudos completamente y no hay nada oculto delante de Él. ¿Quién va a poder decirle al Señor que no se podía congregar porque no tenía tiempo? Afanado estaba, que es otra cosa. ¿Quién va a poder decirle que no tenía nada que dar o que no podía servir en el reino de ninguna manera? Desenfocado es que está, pero no es que no tenga nada que dar ni nada que hacer. Entonces el asunto es que aquí se revela dónde está nuestro corazón. El asunto es que esto revela el menosprecio, revela otros intereses y revela la ingratitud. Desgraciadamente, como esto es una decisión personal, es la forma en que viven muchos creyentes. Se excusan por no estar ocupados de su vida espiritual, por no estar ocupados de la invitación en la cual se les ha tomado en cuenta. Dice el verso 21 que el siervo regresó y le contó a su señor que todos estaban excusando. Entonces, enojado el padre de familia, el padre aquí representa a Dios, que es el que está generando la invitación al reino, le dice: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. Le da una instrucción de poder ir a hacer una invitación a otro grupo de personas totalmente diferente. Y le dice: trae a los pobres, trae a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Entonces aquí es importante, hermanos, en la parábola separar el hecho de que los primeros invitados fueron los amigos cercanos. Eran las personas con las cuales había una relación. Era la gente con la cual había un conocimiento. Y esto nos habla del pueblo judío. Allá en el Salmo 81, verso 11, hablando o en referencia a la relación de Dios con el pueblo de Israel y enfocados en el rechazo y en la indiferencia de la nación de Israel hacia Dios, Dios dijo esto: mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. En otra porción dice: dos males ha hecho mi pueblo, me abandonaron a mí fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. El pueblo de Israel era la única nación que tenía comunión y las leyes del Dios verdadero. Las demás naciones tenían ídolos que no eran nada y que no son nada y no serán nada. Pero el pueblo de Israel menospreció a Dios. El pueblo de Israel menospreció las profecías. El pueblo de Israel menospreció las promesas, menospreció las leyes, menospreció al Mesías, mataron al Mesías. Entonces aquí se nos habla de un grupo de personas que hay que separarla. Y es que, como dijo el apóstol Pablo, a ustedes, les dijo a los judíos, era necesario que les predicáramos primero el Evangelio. Pero como no se consideran dignos, nos vamos a los gentiles. Y ahí es donde entramos nosotros. Por la dureza de corazón del pueblo de Israel, Dios envía el mensaje de invitación a los gentiles. Y ahí entramos nosotros, los cojos, los mancos, los patojos, los ciegos, los arruinados, los que no éramos nada, los indignos, los menospreciados. Así que esta parábola contiene realmente elementos sumamente interesantes del plan de Dios para poder invitar al ser humano a su gloria, a la comunión con Él, que es de lo que nos habla la cena. Y pone en relieve, pone en realce el hecho de que la nación de Israel no menospreció a Dios. La nación de Israel no tuvo cuidado de su comunión con Dios. Tentaron a Dios, se rebelaban abiertamente contra las autoridades, no creían a las promesas, desobedecían los mandamientos, fingían santidad, fingían justicia, fingían misericordia, y por eso el Señor tuvo que venir a decirles que ellos eran sepulcros blanqueados, que estaban pintaditos por fuera, bien adornados, bien bonitos, pero por dentro estaban llenos de huesos de muerto, porque la religión y la hipocresía en la cual ellos vivían
no era la voluntad de Dios para la relación con ellos, porque ahí no había vida, no había temor, no había obediencia, no había santidad. Entonces tenemos que separar a este primer grupo de los invitados, entendiendo que en la parábola ese grupo representa a Israel, representa a los judíos, a los que rechazaron al Señor. Pero luego el segundo grupo, y esto es importante conectarlo con otra parábola, la parábola de los obreros malvados. De nuevo, los obreros malvados representan a Israel, y el Señor manda castigar a esos obreros malvados, y dice que la viña se le va a entregar a otras personas que den su fruto a su tiempo. Y esas otras personas somos nosotros los gentiles. Pero tenemos que tener cuidado de no cometer el mismo pecado de los israelitas. Desgraciadamente está sucediendo. Los israelitas descuidaron su comunión con Dios y terminaron lejos de Dios y terminaron siendo desechados. Ahora Dios en su misericordia está esperando para que ellos se vuelvan. Dios en su gracia abrió por medio de la desobediencia de los israelitas la puerta para que nosotros los gentiles, que no éramos pueblo, pudiéramos llegar a ser pueblo de Dios. Pero son muchos los cristianos que están descuidando ese tiempo que hay entre la invitación y el anuncio, entre la evangelización o el conocimiento del evangelio y el momento del arrebatamiento o la muerte. Porque hermanos, para todos nosotros ese va a ser el final: o la muerte y partir y estar con Cristo, si es que morimos en la fe, o el arrebatamiento de la iglesia y experimentar la glorificación del cuerpo. Ese será el momento en que todo ese periodo de preparación llegará al final. Entonces, al igual que los israelitas descuidaron su comunión con Dios, hay muchos cristianos que no se han ocupado de su salvación, que no están ocupados de mantenerse firmes, que no se han ocupado de la transformación, no se han ocupado de morir para que Cristo crezca, como dijo Juan el Bautista. No se han ocupado, como dijo el apóstol Pablo, de vestirse del viejo hombre y de vestirse del nuevo creado en Cristo Jesús, sino que simplemente se ha adoptado una posición un tanto religiosa de fe en Jesús para salvación, para perdón de pecados, pero no se han echado la cruz sobre sus hombros o sobre sus espaldas y no están siguiendo al Señor. Y Jesús dijo que esa era la forma en la cual debía de actuarse: negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. Algunos se han conformado nada más con confesar a Jesús como Señor, pero no hay ninguna cruz, no hay ninguna negación y no están siguiendo al Señor. Y ese tiempo de preparación está siendo desperdiciado. Entonces, cuando la muerte llegue, algunos nos va a sorprender la muerte y se van a dar cuenta de que no cultivaron su comunión con Dios, no habían tiempos de adoración, no habían tiempos en la presencia de Dios, de deleite, y ahora que quieren que Dios se les lleve a su gloria, Dios puede decirle: yo no te conozco. Y Jesús advirtió claramente sobre eso. Y dijo de que algunos van a decir: en tu nombre profetizamos, y él va a decir: yo no lo conozco. En tu nombre echamos fuera demonios, yo no lo conozco. Porque el asunto de conocer es relación, es comunión con Él, es hablar con Él, es estar en su presencia, es buscar su rostro, es clamar para que Él nos oiga, es buscar su palabra para conocer sus mandamientos, para conocer sus promesas, es vivir por fe todos los días de nuestra vida. Es muchísimo más que simplemente ir a la iglesia, y eso lo he repetido muchísimas veces. Es un estilo de vida, de comunión con Él, donde usted continuamente a lo largo del día alaba a Dios, bendice al Señor, le da gracias a Dios. Usted no espera estar en el culto para poder alabar, para poder bendecir a Dios. No, usted se despierta y hay un canto en su mente, en su corazón. Usted se va a acostar y usted da gracias a Dios. Usted está manejando, usted está caminando, usted está todo el día ocupado en sus cosas, pero hay una comunión con Dios que le permite alabarle, bendecir su nombre de una manera frecuente. Eso es la manera correcta en la que un creyente que está cuidando su salvación debe de vivir. Entonces vemos acá, los judíos fallaron y Jesús estaba diciéndoles eso a ellos. Entonces la invitación viene hacia otro grupo de personas: los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y esto habla acerca de nosotros, las naciones gentiles. En Romanos capítulo 9, verso 25.
habiendo sido esto anticipado por Dios, esa revelación de cómo habrían de darse las cosas en el futuro, por el conocimiento de Dios fueron reveladas. Dice el apóstol Pablo, citando al profeta Oseas, que allá en Oseas está escrito lo siguiente: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Nosotros, ¿cuántos son pueblo escogido de Dios? Y no éramos pueblo. Y a la no amada la llamaré amada. La amada era la nación de Israel, pero ahora llamada desechada por su dureza de corazón, por su desobediencia, por su incredulidad, por su terquedad, por su pecaminosidad. Dice el verso 26: y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Hay alguien que de veras esté agradecido que Dios lo llame a su hijo, que Dios lo haya adoptado, hermano. Mire, tenemos que tener cuidado. La palabra de Dios escrita por el apóstol Pablo en una de sus cartas, creo que es Romanos, donde dice que nosotros tenemos que saber que las cosas que han sido escritas para nuestro provecho han sido escritas. O sea, los errores que cometieron los israelitas han sido registrados ahí, su desobediencia, su terquedad, su pecado, su injusticia, su maldad, para que nosotros no cometamos los mismos errores. Desgraciadamente, la realidad es que hay una gran cantidad de personas en el nuevo pacto que están cayendo en el mismo pecado que los judíos, solo que de diferente manera. Ya no hay ídolos, nadie está teniendo una figura de Astoret, nadie está teniendo una figura de Baal en su casa. No, los evangélicos no tenemos ídolos de ese tipo. Pero hay otro tipo de ídolos. Un esposo puede ser un ídolo para una mujer y viceversa. Hijos son ídolos para los padres. Negocios, propiedades, cosas son ídolos para las personas. El dinero es un ídolo, y Jesús lo dijo claramente cuando habló acerca de que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Y él dijo, no se puede servir a los señores. Hay cristianos evangélicos cuyo señor es el dinero, pero gloria a Dios por los cristianos evangélicos cuyo Señor es Jesucristo, el único que salva, que perdona pecados y que pronto volverá. Entonces el asunto es entender que la parábola contiene verdades escondidas en esa historia, con eventos naturales y circunstancias muy familiares y muy fáciles de entender. Pero lo importante es aplicarlo en nuestra vida. Lo importante no es saber dónde está la parábola y qué es lo que el Señor dijo en respuesta a qué, y todo el comentario y hasta memorizarse. No, lo importante es aplicarlo a nuestra vida. ¿Cómo lo aplicamos? Valorando la invitación que nos ha sido hecha desde el cielo. La palabra de Dios dice que Dios nos ha llamado a su gloria eterna. Dios nos ha llamado a su gloria eterna. Dios nos ha llamado. Y entonces tiene que haber una respuesta de parte nuestra. Volviendo al ejemplo de las invitaciones, a usted le dicen, miren, en tal fecha se va a casar mi hijo, mi hija, y aquí está la invitación. Usted se prepara. Y las mujeres en eso, ¿verdad?, son muy delicadas, ¿verdad?, porque quieren un vestido nuevo. El hombre no, el mismo saco, hasta ni lo lleva a limpiar, el mismo chunche se vuelve a poner. Las mujeres quieren zapatos nuevos, las mujeres quieren peluca nueva, quieren vestido nuevo, lentes nuevos, todo nuevo, porque eso es parte de prepararse para una mujer. Para el hombre no, solo le pasa el cepillo encima de los zapatos aunque ya están rotos y ahí se va, el día ya está listo. Aprendamos de eso también, de la delicadeza, el cuidado en nuestra comunión, en nuestra preparación, nuestra presentación delante de Dios. Dice la palabra de Dios que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea que hay pecados carnales y hay pecados espirituales. Sí, claro que sí. Y parte de la preparación para entrar en la cena, entrar en la comunión con Dios, tiene que ver con eso, limpiar nuestra vida. ¿De qué tiene que limpiarse usted? ¿Cuáles son las áreas de carácter? ¿Cuál es la maldad que hay en su corazón? ¿Qué raíz de amargura? ¿Qué resentimiento? ¿Qué cosas codicia usted? ¿En qué áreas su carácter no ha sido formado? Y dice, es que yo tengo carácter fuerte.
cuando en realidad tiene carácter débil porque rapidito explota. El que tiene carácter fuerte tiene dominio. Cuando uno tiene carácter débil, se deja ir, lo provocan y pellizcan al niño y el niño llora inmediatamente. Tiene que trabajar en esa área, tiene que perfeccionarse, tiene que limpiarse, tiene que santificarse. ¿Cuántos saben que la palabra dice ser perfecto como vuestro Padre perfecto? Y está hablando de nosotros. Es un trabajo de preparación mientras llegue el anuncio de que todo está listo. Aquí en la parábola una cena, pero en la realidad espiritual la entrada en la gloria. Ya fuimos invitados, somos invitados. Ahora depende de nosotros estar preparados para cuando llegue el anuncio, para cuando suene la trompeta y la iglesia sea arrebatada, o para cuando ustedes suenen las 12 y usted solito se va, como así dice mi hermano, ¿verdad? No, es que ya le tocaba, entonces le sonaban las 12, se murió. Usted tiene que estar listo en el momento de partir. Ahora, interesante el punto número 5 que podemos extraer de esa parábola, y es que el Señor le dice al siervo: fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Fuérzalos a entrar. Oblígalos, dice una versión. Insísteles para que entren, dice otra versión. Ahora, en realidad, hermano, yo a veces quisiera forzarlos a ustedes, pero no se puede. No puedo. No lo puedo forzar a que venga a cierta hora. No lo puedo forzar a que cante con pasión, así. Mi pasión es estar ante ti. No lo puedo forzar. No lo puedo forzar a que sirva, no lo puedo a nada lo puedo forzar con usted. A nada. Ni con amenazas, ni con premios, ni con nada. Entonces hay que entender aquí en la parábola que lo que el Señor le está diciendo a su siervo es: mira, anda a insistirles, hacerles ver la importancia de que entren, forzarlos, empujarlos. No es tanto como el obligar, porque si pudiéramos obligar a la gente a que fuera salva, hermano, ya toda mi familia estuviera metida. Ustedes serían unos santos varones de Dios resplandecientes, y la mujer es la gloria de los santos varones de Dios. Pero nada de eso es realidad todavía, porque yo no puedo forzar, aunque no me puedo forzar ni a mí mismo. Entonces el asunto es entender que aquí se está abriendo la puerta para un enfoque que tiene que ver con la intensidad en el trabajo para poder atraer a otros. Y quizás se compara o se aclara un poco la idea cuando leemos el capítulo 1 de Judas, que es el único que hay, verso 23, y donde se nos habla acerca de la actitud nuestra como creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí? La actitud nuestra que tiene que ver para con la gente del mundo, para con los inconversos, para con aquellos que no tienen esperanza. Si usted es de los que tienen esperanza, usted debería estar compartiendo la esperanza. Si usted es de los que tienen a Jesús como Señor, usted debería estar compartiendo las bendiciones de vivir bajo el señorío de Cristo. Entonces en Judas capítulo 1, verso 23, mire lo que está escrito: a otros salvar. O sea que usted puede salvar a la gente. Sí, a través de la predicación del Evangelio, a través de la intercesión. Usted puede salvar a otros en el sentido de que su accionar, su evangelismo, su tarea de enseñar, de corregir, de animar, causa que otros entren en el reino. Pero agrega algo, mire, una figura, una ilustración aquí bien tremenda: arrebatándolos del fuego. No sé si usted en alguna ocasión ha sacado algo del fuego y dice: si por poquito se me quema, hermano. Pero mire, aquí apenas se quemó tantito la esquina, pero no se quemó. Fíjese la figura. Imagínese usted una fogata, e imagínese gente en esa fogata, y a usted arrebatando gente del fuego. La ilustración es salvar a la gente de la condenación. Y pone la idea de que nosotros como creyentes tendría que ser parte de nuestro interés el dar a conocer la realidad del reino, del perdón de pecados, de la salvación, de la herencia, de la adopción, de la entrada en la gloria, hasta el punto que exponemos nuestra vida, nos movilizamos y hacemos algo con tal de que otros conozcan de la gracia del Señor Jesucristo.
Y entonces dice arrebatándolos del fuego. Pero para poder arrebatarlos del fuego usted tiene que acercarse al fuego. Para poder arrebatar a alguien del fuego tiene que acercarse, tiene que exponerse. Pero vea la figura, arrebatar. Sacar algo de una manera forzada o usando el poder, usando la fuerza. Luego Judas se va en otra dirección y dice, de otros tengan misericordia con temor. O sea, nada más queda lamentar. Desgraciadamente escogido el mal camino. Ya se le habló, ya se le anunció, ya se le motivó, ya se le bendijo, se le sirvió, se le consoló, se le anduvo chineando, se le anduvo llevando, se le anduvo devolviendo y no quiere. Ya lo único que queda es tener misericordia. Y en esa misericordia, si viene y nos busca, aquí está. En esa misericordia, si necesita un favor, yo se lo hago. En esa misericordia, esté problemado y se acuerda de que hay una relación, una amistad, una comunicación con nosotros, no menospreciarlo porque usted no es de los nuestros, usted salió de nosotros porque no era de nosotros. No, en misericordia, pero aún teniendo temor de caer en una relación de comunión con Él, aborreciendo hasta la ropa contaminada. No es que usted de buena gente y de buen evangélico, ¿verdad?, lo va a ir a sacar del bar. Y lo vuelve a sacar del bar. Y lo vuelve a sacar del bar. Y lo vuelve a visitar en el bar y se queda en el bar. No, hay gente, hermano, de la cual hay que tener misericordia con temor. Hay gente que estuvo con nosotros y ha caído en pecado. Hay que tener misericordia. Y servirles y ayudarles y apoyarles si en algo pudiéramos de alguna manera. Pero a otros hay que arrebatarlos del fuego. Y a otros hay que salvarlos. Entonces se nos habla de una actitud, de una responsabilidad delegada a nosotros como creyentes. Y lo más importante, hermanos, es el hecho de que hubieron unos que fueron invitados primeramente y entonces el Señor dice: ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Entonces ahora entra un nuevo grupo. Y ese nuevo grupo, la interpretación doctrinal, es la iglesia. Esta parábola de la cena es similar, pero no la misma, que se encuentra en Mateo 22. En Mateo capítulo 22 no habla de la cena, habla de la fiesta de bodas. Y habla de otro elemento sumamente importante, que es el que necesitamos definitivamente aplicar en nuestra vida. Ya hay aplicaciones en lo anterior que he expuesto, pero hay otras cosas aquí en las cuales vamos a hacer énfasis. Mateo 22, verso 1 dice que Jesús le volvió a hablar en parábolas y le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. Los convidados son los judíos, de nuevo. Y los siervos son los profetas. Dios envió a los profetas para hablar al pueblo de Israel, amonestarlos, corregirlos, así como Dios usa ahora a los pastores, a los maestros, a los predicadores, para exhortar a los creyentes. Y ahí entra el verso 4. Aunque en la aplicación de la parábola hay cosas que encajan literalmente con el pueblo de Israel, que son los invitados a las bodas, por el otro lado tenemos que saber que hay una aplicación hacia nosotros como iglesia, porque lo que tenemos que hacer es extraer el principio de la obediencia, el principio de la gracia de Dios, el principio del llamamiento divino. Entonces, siguiendo con los judíos, que son los invitados, dice el verso 4, volvió a enviar otros siervos, diciendo: díganle a los convidados, he aquí preparado mi comida, mis toros, animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, vengan a las bodas. Verso 5, mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza, otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. ¿De qué está hablando el Señor Jesús aquí? Del pueblo de Israel, a quien Dios en su paciencia le volvió a mandar más profetas, le mandó profetas mayores, les mandó profetas menores, y a todos los rechazaban. Y a algunos los maltrataron, y a otros los mataron.
Entonces Jesús está hablando del pueblo de Israel, rechazando la invitación. Y cada uno de ellos, dice aquí en el verso 5, se fueron a sus ocupaciones. Una similitud con una buena parte de la iglesia hoy. Se van a su labranza, se van a sus negocios, y otros lo que hacen es maldecir la iglesia, maldecir los pastores. Todos los pastores son unos sinvergüenza, son unos vividores, que son come gallinas, y entonces adoptan una actitud de rechazo, de maldición, de juicio, y están separándose de aquel que los ha invitado a su gloria. Entonces rechazan a los ministros, rechazan a los siervos, rechazan a Dios, rechazan la invitación, ya haciéndolo una aplicación práctica contemporánea como iglesia. En el verso 7 dice que el rey, al oírlo, el rey representa a Dios, representa al Padre. El rey, cuando lo oyó, se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Dios llama a Darío su siervo, aunque era un inconverso. Dios dice: Ciro, mi siervo, aunque era un pagano. Dios se usa, o Dios se sirve aún del diablo para sus propósitos, y aún de los demonios, como aquel que dijo que iba a ser espíritu de mentira en la boca de los profetas del rey Acab, para incitarlo a que fuera a la batalla. Entonces Dios dice aquí: el rey es Dios, y Dios envía sus ejércitos. Y de una manera histórica se podría aplicar aquí que Dios usó a los romanos para destruir la ciudad de Israel, la ciudad de Jerusalén. Vino un juicio por la dureza del corazón. Como Pedro les predicó: ustedes mataron al autor de la vida, ustedes rechazaron al Mesías. Entonces aquí en la parábola se extrae del verso 7 esta verdad: el rey es Dios, se enoja, trae un juicio, envía sus ejércitos, Dios ocupa las tropas romanas. Se dice que en el año 70 el emperador Tito destruyó, sitió la ciudad y destruyó el templo, y dice: destruyó aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces la destrucción de Jerusalén realizada por los romanos es un punto que puede sobresalir y aplicarse aquí. Verso 8, ¿dónde entra la iglesia? De nuevo en la similitud con la historia anterior. Entonces le dijo a sus siervos: las bodas, a la verdad, están preparadas. ¿Cuántos saben de que va a haber bodas? Van a haber bodas. ¿Con las 5 vírgenes sensatas o con las 10 si las 10 fueran sensatas? ¿O con ninguna si todas se volvieran insensatas? De que hay boda, hay bodas. ¿Con judíos o sin judíos? ¿Con gentiles o sin gentiles? ¿Con usted o sin usted? ¿Conmigo o sin mí? Hay bodas. Y el rey dice: las bodas están preparadas. El asunto es que nos han invitado a la boda. El que usted no vaya no va a anular la boda. El que yo no vaya no anula la boda. La boda está preparada. Esto nos habla de la comunión con Dios, con su pueblo, de la unión perfecta de Cristo con la iglesia en la ciudad que es llamada la esposa. Entonces el rey dice: los que fueron convidados no eran dignos. Preste atención a eso, porque yo quiero que usted se enfoque en usted. Los que fueron convidados no eran dignos, no se comportaron de acuerdo a la dignidad, de acuerdo a la gracia que el rey estaba mostrando. ¿Cómo nos vamos a comportar nosotros? Aquellos fueron ingratos, nosotros también. Aquellos fueron indiferentes, nosotros también. Aquellos tenían sus prioridades fuera de orden, nosotros también. Aquellos no valoraron quién nos estaba llamando, nosotros también. El asunto es que como iglesia estamos en la misma posición que el pueblo de Israel. Podemos menospreciar a Dios, podemos menospreciar su invitación y su llamado, podemos contristar o resistir su Espíritu Santo, podemos ignorar la palabra, podemos caer en los mismos pecados que el pueblo de Israel y juzgarlos a ellos por su dureza, y nosotros estar pecando de la misma manera en nuestra desobediencia. Por eso es que las cosas que fueron escritas para nuestro provecho fueron escritas para que no pequemos, para que no provoquemos a Dios, para que no lo tentemos, para que no murmuremos, para que no forniquemos, para que no mintamos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Hay alguien conmigo esta mañana? Pablo está diciendo: miren, todo esto hicieron ellos, tengan cuidado de no hacer lo mismo. Pablo está haciendo una advertencia a la iglesia de que el pueblo de Israel falló. Ahora es nuestro turno. Ahora nosotros somos los que estamos a cargo de la viña.
Ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Los que no éramos pueblo, somos llamados pueblo de Dios. Ellos eran el verdadero olivo. Nosotros hemos sido injertados. Pablo dice esto, que el verdadero olivo fue desgajado, pero Dios es poderoso para volverlo a injertar. Y nosotros hemos sido injertados, pero si el verdadero olivo fue desgajado, tú también teme, dice el apóstol Pablo, porque tú también puedes ser desgajado. La iglesia tiene que estar consciente de esto, hermano. Yo sé, mire, yo creo que en todas las iglesias hay un remanente, la gente que está ferviente, la gente que está con pasión en la alabanza y la oración, la gente que está en el clamor, en la intercesión, la gente que está compartiendo la palabra. Luego existe un círculo más externo de algunos que están un poquito calientitos. Sí, fieles en congregarse, sí, ahí están. Luego hay un círculo más grandote, esos ya están tibios, así que a veces no se sabe si sí o si no. Y luego hay un grupo más grandote que ellos son simpatizantes, ellos son amigos, ellos son visitantes. Usted tiene que asegurarse de su condición. La Biblia tiene tantas amonestaciones y el problema es que nosotros, al igual que Israel, las pasamos por alto. ¿De qué cree que el Señor estaba hablando cuando dijo que iba a vomitar a una iglesia tibia? ¿De qué cree que estaba hablando el Señor? Cuando Él habló acerca de que por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te voy a vomitar de mi boca. Está hablando de falta de comunión, de falta de temor, de falta de compromiso, de falta de fe, de falta de entrega, porque está tan desviado, está tan atarantado en su mente, está con su mente tan cegada que no ha entendido que el reino es la perla de gran precio de otra parábola. No ha entendido que el reino es el tesoro más grande que se puede obtener, por el cual vale la pena vender todos los tesoros con tal de conseguir aquel. Y ese es otro asunto con las parábolas. Entender la aplicación a nuestra vida. Hermanos, no deberíamos de descuidar a la salvación. Deberíamos de estar ocupados en nuestra salvación y estar listos, viviendo con la expectativa que suene la trompeta. Porque la palabra dice que suena la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos, los que hayamos quedado, subiremos para estar juntamente con el Señor. Amén. Entonces tenemos que entender que nosotros tenemos una posición importante y en la que tenemos que tener el cuidado de no cometer el mismo error de los judíos. Así que aquí dice, entonces envió a sus siervos, las bodas están preparadas, los que fueron convidados no eran dignos, vayan pues a la salida de los caminos y llamen a las bodas a cuantos halléis. Relevo, vienen otros siervos, porque a los primeros ya los mataron. Otros siervos, los predicadores, los pastores, los evangelistas, anunciando las bodas, invitando a las bodas. Los pastores predicando la palabra, edificando la fe de la gente, llamando a la gente, exhortándola, llamándola al compromiso. Aquí estoy, llamándola al compromiso, llamándolos a la entrega, llamándolos a la dedicación, llamándolos a la obediencia, animándolos para poder perseverar y cuidar ese tesoro precioso que les ha sido dado. Pero muchos se sienten ofendidos. Es que el pastor no sabe, que el pastor no entiende, que el pastor no sabe mis problemas, o al pastor ya le contaron mis problemas. Total que o no sé o sí sé, total que o no entiendo o sí entiendo. Y entonces a veces se toma una actitud de rechazo porque no se entiende que la finalidad es la comunión de la criatura con el Creador. Si al final Dios la puso obrando, hermano, sepa eso. Al final, a la hora de sus galardones, yo quedo out. Yo no tengo nada que ver en el momento que el Señor a usted lo llame para darle sus galardones. Yo no tengo nada que ver en su comunión con Dios, en su relación con Dios, en su alma derramada delante de Dios, en sus lágrimas derramadas, en el perfume que usted quiere de mucho valor o de poco valor. Yo no tengo nada que ver ahí. Mi responsabilidad, como decía el obispo Don Horton, yo solamente soy el cartero. El cartero solo lleva la carta. ¿Qué es lo que dice la carta? No es problema del cartero. Él acostumbraba a decir, yo solo soy el muchacho que trae el mensaje, decía. Soy el mensajero. Entonces el mensajero solo lleva el mensaje, pero el mensaje no es mío. Es el Señor quien manda a decir y advierte que a alguno le va a decir, apártense de mí, malditos. No yo, esa no es mi palabra. Esa es
guiarlo a través de la palabra, exhortarlo ocupando la palabra, llevarlo de aquí para allá para que entienda. Pero a la hora de la recompensa yo no tengo nada que ver. A la hora del juicio, del castigo, yo no tengo nada que ver, porque eso es una relación directa entre usted y Dios. Así que fueron enviados más siervos, fueron a los caminos y llamaron a todo lo que encontraron. Verso 10. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron. Oiga esto, juntamente malos y buenos. La parábola del trigo y la cizaña. Es que todo está escrito ahí, hermano. Todas las verdades están escondidas ahí. Hay trigo y hay cizaña dentro de cada congregación. Hay verdaderos creyentes, genuinos, nacidos de nuevo, y hay gente con malas intenciones dentro de la congregación. Hay. Ahora mi oración es que el Señor los saque, y eso está escrito en la palabra. Que el Señor traiga a los edificadores y que Él se lleve a los asoladores. Pero es parte del conflicto espiritual. Hay trigo y hay cizaña. Otra parábola. Y entonces aquí con la invitación se juntan malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Este es el entendimiento. Por causa de la predicación del Evangelio, la gente es invitada, la gente es atraída. Gente buena y gente mala. Gente que se convierte y gente que finge que se convierte. Gente que nace de nuevo y gente que solo maquilla con apariencias su vida en una conversión superficial. Así que aquí en la parábola dice, se llenó la casa, se juntaron todos los que hallaron buenos y malos. Pero el final de la parábola es lo más importante. Entró el rey, verso 11, para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. No se preparó, no tomó tiempo para limpiarse, no cambió sus vestiduras, no se arregló acorde a la invitación que había recibido, sino que se fue a meter como andaba. No se vistió de boda, no se arregló de acuerdo a la ocasión. Y hermano, la ocasión que nos ocupa, que es la llamada a la gloria eterna, tiene que ver con santidad, tiene que ver con justicia, tiene que ver con misericordia, tiene que ver con limpiar nuestra vida. La dignidad del que nos ha llamado demanda que nos vistamos de vestidura de justicia, demanda que nos vistamos como escogidos, como amados de Dios, demanda que usemos la vestidura de Dios. No podremos estar delante de Dios mal vestidos. Por eso en otro texto dice, me atavió como a novio, con vestiduras de salvación. Es el tiempo de la preparación, iglesia. Entonces dice que encontró a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, y es lo que le dijo el rey, amigo, no era hijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mire, yo se lo voy a decir así. A las congregaciones se puede entrar como amigos. A las congregaciones se puede entrar mal vestido. Pero se espera que mientras llegue el tiempo de la boda, usted lo ocupe para poder vestirse. ¿Hay alguien que me está entendiendo? Es el tiempo de prepararse. Es el tiempo de peinarse. Es el tiempo de adornarse, iglesia. Es el tiempo de perfumarse con los frutos del Espíritu Santo. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Es el tiempo de prepararse para entregar al Rey, para entregarse al Rey, para la comunión con el Rey, habiéndose vestido de acuerdo a la dignidad de Él. Miren, los gringos son locos. Fuimos a una boda recientemente y yo le dije a mi esposa, a ver cuántos aparecen en chores. Apareció uno. Que son tan liberales, son tan desubicados. Y platicando con alguien más sobre eso me decía, es que hay gente aquí que le da igual todo. Usted no sea de los que le da igual todo. Usted tiene que renovar su mente y entender
que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Él nos puede perfeccionar, Él nos puede afirmar, Él nos puede establecer, Él puede guardarnos sin mancha y sin caída, pero va a depender de nuestra comunión, de nuestra devoción, de nuestra búsqueda, de nuestro anhelo. Si usted no hace eso, la advertencia está escrita. ¿Cómo entraste sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. No habrá explicación delante de Dios. No hay excusas delante de Dios. No hay excusas. No hay nada que valga delante de Dios porque Él lo sabe todo. Entonces el rey le dijo a los que servían: átenlo de pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera. ¿Cómo fue eso? Primero lo invitan y después lo sacan. ¿Cómo está la cosa? Sí, es que lo invitaron, pero tenía que prepararse. Sí, es que lo invitaron, pero tenía que dignificarse. Sí, es que lo invitaron, pero no es así como que Dios te ama tal como esté. No, arrepiéntase, conviértase, vuelva su corazón a Él, entréguese, ríndase, límpiese. No es así como el evangelio que se predica ahora en las mega churches. No, sigue siendo el mismo evangelio. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No hay entrada al reino sin conversión. No hay entrada en el reino sin arrepentimiento. Son muchos los que están dentro de las iglesias y no se han arrepentido, no han nacido de nuevo, no se están transformando, no se están limpiando. Y esto está figurado aquí con vestirse de boda. Iglesia, todavía tenemos tiempo para vestirnos de bodas. Aquí en la narración se termina diciendo que ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Desgraciadamente muchos cristianos no están prestando atención a estas cosas. Y yo he tomado una determinación: voy a predicar a Jesús y lo que Jesús predicó. Si Jesús lo predicó, es importante. Y Jesús predicó esto. Entonces para mí es importante predicarlo. Una advertencia, una exhortación. Y vean cómo termina, verso 14. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Aún en Israel, Dios siempre ha tenido un remanente. Siempre, siempre, siempre. Y ese mismo principio o verdad espiritual es una realidad con el grueso, con los millones y millones de seres humanos llamado iglesia. En realidad hay un remanente. Asegúrese usted, porque eso es entre usted y Dios. Asegúrese usted de ser trigo. Yo no lo juzgo, nadie lo puede juzgar, es entre usted y Dios. Asegúrese de ser un hijo. Asegúrese de estar vestido para las bodas. Todavía tenemos tiempo para hacerlo. Póngase de pie y concluimos esta mañana. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Nosotros reconocemos, Señor, nuestra debilidad, nuestra incapacidad. Una vez más, sí, una vez más. No podemos cambiarnos, no podemos limpiarnos, pero sabemos, Señor, que nuestra responsabilidad es reconocer nuestra maldad, nuestro pecado, confesarlo, apartarnos para alcanzar misericordia y depender de ti para ser cambiados, para ser transformados. Esta mañana te decimos, Señor, una vez más, te necesitamos. Te necesitamos. Necesitamos tu manifestación en nuestra vida. La realidad de tu presencia en nuestra vida, Señor, es lo único que puede cambiar completamente. Aquí estamos esta mañana, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos la recuerde, la aplique en nuestros corazones, porque solamente tú puedes hacerlo, Señor. Padre, he cumplido con mi asignación esta mañana, con mi tarea de entregar este mensaje, pero eres tú el que cambia, el que transforma, el que limpia, el que perdona, el que vivifica. Y aquí nos volvemos ahora, en el nombre de Jesús, pidiéndote, termina la obra que has comenzado en nosotros. La eternidad es su don.
quebrantado y humilde de espíritu. Glorifícate, continúa obrando, dirigiéndonos, manifestándote, corrigiéndonos, consolando, animando. Continúa, Señor, la obra que has comenzado en nosotros. En el nombre de Jesús, te agradecemos por tantas bendiciones, por coronarnos de favores y de misericordia. Y Padre, conforme a tu palabra, como una actitud de fe, de gratitud, de amor, honramos nuestras finanzas, sabiendo, Señor, que tú eres el que da el poder de hacer las riquezas, que tú eres el que abre ventanas en los cielos y envía bendición hasta que sobreabunde. Padre, en el nombre de Jesús, consagramos nuestras
Tú nos has guardado, tú nos has sustentado, tú nos has sostenido. Gracias, gracias, bendito Dios. Gracias,